Rusia se mantiene como el cuarto país con más reservas de divisas internacionales y oro a pesar de las sanciones. El primer momento en el que Rusia llegó a este cuarto puesto fue en enero del año 2022 y un año después, a pesar de 13,000 sanciones, se mantiene en ese lugar. Si bien es cierto que ha perdido algunas de las reservas internacionales, esto con información de sus medios principales Sputnik y RT. Y uno se pregunta entonces para qué la guerra, uno se pregunta entonces para qué las sanciones, qué caso tiene si las cosas se mantienen igual mientras miles de personas mueren y otros millones de personas sufren el flagelo de la guerra. ¿Por qué decimos esto? Porque Rusia sigue siendo el cuarto país con más reservas de divisas internacionales y oro del mundo, solo por debajo de China, de Japón y de Suiza. China se mantiene por 17 años de manera consecutiva como el país con más reservas internacionales y oro. Sus reservas se sitúan aproximadamente en 3.31 billones de dólares. Japón le sigue con 1.27 billones de dólares y en tercer lugar está Suiza, que tiene 924 mil millones de dólares en activos. Pero Rusia, que el año pasado tenía 80 mil millones más, ahora tiene 582 mil millones de dólares en reservas, a pesar de las 13,000 sanciones occidentales. Sigue superando a la India, como lo hacía también en 2022, en enero, antes de la invasión a Ucrania. Y cabe señalar que el único país de América Latina es el gigante sudamericano Brasil. Entonces, el primer lugar, si pensamos en el top 10, el primer lugar, y esto es muy relevante, porque es China, después de 17 años de serlo. El segundo lugar es Japón. En tercer lugar queda Suiza, el cuarto lugar es Rusia, el quinto lugar la India, el sexto es Arabia, el séptimo Hong Kong, el octavo Corea del Sur, el noveno Brasil y el décimo Alemania. Aquí cabe mencionar varias cosas, pero si ustedes se fijan, China, Japón, Rusia, India, Arabia, Hong Kong y Corea del Sur son asiáticos. 7 países asiáticos son los que tienen más reservas internacionales también, o sea, divisas internacionales y oro del mundo. Solamente Suiza y Alemania, 2 países europeos, entran en este top 10, lo cual nos da a entender que el centro de gravedad de las finanzas internacionales, el centro de gravedad del comercio y de la economía está virando al continente asiático. Y obviamente pues nada más tenemos a uno de Latinoamérica, y ese de Latinoamérica es Brasil, que por su tamaño, sus capacidades materiales, su extensión territorial, Brasil, bueno, pues se mantiene hasta la punta de los países con más divisas internacionales y oro. Pero nosotros nos preguntamos, entonces, ¿para qué la guerra? Si a pesar de las sanciones, si a pesar del envío de tanques, del envío del entrenamiento de soldados, de las sanciones a los mismos países que no quieren sujetarse a las sanciones, las cosas se siguen manteniendo casi igual. Miren ustedes, revisaba yo información de hace un año por estos días, cuando todavía no empezaba la guerra en Ucrania, y prácticamente, por ejemplo, Russia Today, RT, Actualidad, escribía en la portada de su titular del 7 de enero del 2022 y decía: las reservas internacionales de Rusia aumentaron 7.700 millones de dólares, con lo que sus tenencias alcanzaron un récord de 638.200 millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central. El 7 de enero del 2022, el volumen de las reservas se situó en 630.200 millones de dólares y desde entonces hasta el 14 de enero del mismo 2022 creció en 1.2%. Y remataba: las últimas cifras han hecho que Rusia pase del quinto lugar al cuarto puesto en la lista de mayores tenedores de reservas internacionales del mundo. El cambio también se debe a que la India redujo sus activos durante la primera semana de enero. Y entonces, cuando revisamos nuevamente los datos actualizados del 7 de enero del año 2023, es decir, del momento en el que se está grabando este video, vemos que se sigue manteniendo esa lista de los top 10 igual. Y nuevamente la pregunta, entonces, ¿para qué la guerra? Se supone, dice Hans-Dietrich, este sociólogo alemán, que de hecho fue el impulsor del socialismo del siglo XXI allá en Venezuela, decía en las guerras del capital de Sarajevo, de Teherán a Sarajevo, que generalmente los países van a la guerra con la intención de mejorar su posición en el sistema internacional.
Es decir, generalmente los países van a la guerra con la intención de cambiar la estructura internacional para posicionarse en un mejor lugar. Acá lo que vemos es que quienes han atizado, quienes han alimentado la guerra, no han logrado hacer que Rusia empeore su situación en el sistema internacional. Por el contrario, vendió más hidrocarburos, vendió más fertilizantes, vendió más granos, vendió más armas. Además, se sitúa en el cuarto puesto, a pesar de que es cierto que tuvo una fuga de ahí de unos 80,000 millones de reservas internacionales, pero que además también el occidente colectivo, entiéndase Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, el G7, para acabar pronto, le congelaron algunos 300,000 millones de dólares en reservas internacionales, y ni por esa razón han logrado tambalear realmente la economía del gigante euroasiático. Por el contrario, decía los críticos en el Bundestag alemán, en el Parlamento alemán, que habían logrado hacer en tiempo récord lo que la historia de la Guerra Fría no había podido, y era arrojar a Rusia a los brazos de China. Rusia, decían ellos, tendría que estar del lado de Europa, haciendo un frente colectivo frente a China, valga la redundancia. Sin embargo, lo único que lograron con provocar esta guerra, decían en el Bundestag, era alejar a Rusia de Europa, quebrar esa alianza comercial, esa interdependencia económica que a ambos beneficiaba, y arrojar a Rusia en tiempo récord a los brazos de China, dándole a China lo que China necesita, que son recursos naturales, y recibiendo de China lo que Rusia necesita, que es dinero. Por lo tanto, a pesar de que prometieron que con las sanciones iban a arrodillar a Rusia en el mediano plazo, pues prácticamente Rusia mejoró todos sus indicadores, pero además, hoy por hoy, uno de los mandatarios con mayor aceptación del mundo es Vladimir Putin, cuando se suponía que con todas las campañas occidentales de que tenía cáncer terminal, de que tenía Alzheimer, de que su cúpula central lo iba a derrocar porque ya no carburaba bien de sus ideas, de que tenía problemas mentales, bueno, el sinfín de campañas que hicieron en Europa, distintos medios de comunicación, empezando por Deutsche Welle y otros, el diario El País en España, pues ahora resulta que es uno de los principales dirigentes con mayor aceptación del mundo, y a pesar, ojo, de que las encuestadoras no lo ponen, por ejemplo Morning Consult no lo pone en los mandatarios a los que tiene que evaluar, y lo han desaparecido o intentado desaparecer, digamos, de las encuestas. Bueno, pues Vladimir Putin sigue estando hasta arriba. Entonces, hasta arriba, digamos, de la aceptación de los rusos. Y una reflexión más, en Alemania se están suicidando con el envío de tanques Leopard a Rusia, bueno, en este caso al conflicto en Ucrania, pero ojo, ya volteó Vladimir Putin la jugada con el discurso de decir que nuevamente tanques nazis, porque no sé si ustedes sepan la leyenda del 88, pero van a mandar 88 tanques alemanes a Ucrania, ni uno más ni uno menos. Si ustedes cuentan en el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, la H ocupa el lugar número 8. Cuando tienes 88, tienes HH. HH fue muy famoso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando escribían una carta que querían abreviar el Heil Hitler, saludo a Hitler, saludo nazi, era justamente HH, Heil Hitler, y luego ya decían lo que querían decir. Bueno, pues Alemania, ni más ni menos que enriquece la narrativa rusa de combatir al nazismo, y entonces ha generado mayor cohesión de los rusos en torno a Putin, y si había divisiones, si había dudas, pues ahora Alemania, con ese número emblemático 88 del Heil Hitler, pues termina de arrojar a los rusos a los brazos de Putin, y a Putin a los brazos de China, y por ende China le da bastante estabilidad económica, comercial y financiera a Rusia. La pregunta es, ¿y entonces para qué la guerra? Mis queridos Salomo Digitales, si les ha gustado este Análisis Express, les invitamos a que nos apoyen con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para llevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias.